Si es para el Señor, déselo fuerte. Le doy gracias al Señor y esas palabras de mi esposo, la verdad, como él dice, estar en la presencia de Dios es lo que nos mantiene y es lo que nos lleva cada día a ser mejores. Y yo también reconozco que Él es un gran hombre de Dios. Y estamos aquí por la misericordia del Señor y por su amor. Gracias a los padres de la casa por confiar en nosotros, por creer en el ministerio, ¿verdad? Y a cada uno de ustedes, dense un aplauso porque usted está aquí en esta tarde. Porque usted determinó estar. Los niños pueden subir. Vamos a darle un fuerte aplauso a ellos que también son valientes en estar, y a las teachers, sus maestras que se dedican, ¿verdad? Que han tomado el reto. Amén. Vamos a comenzar con la palabra. Lo que el Señor puso en mi espíritu en oración. Vamos a continuar el tema de la visión, pero en la línea que el Señor nos mandó. Mientras los niños van subiendo, la hermana Yire se me va ayudando con los textos bíblicos, para que ustedes vayan leyendo ahí también con sus Biblias, porque vamos a hablar y a comparar todo con la palabra. A mí me gusta siempre hacerlo así, con la palabra, para que quede evidenciado que lo que se habla es por medio de la palabra. Amén. Yo traje un mensaje sencillo, pero un mensaje bien descriptivo y a su vez un mensaje paralelo, porque tiene que ver con dos escenarios bíblicos de dos mujeres, las cuales nuestro Señor Jesucristo menciona en la palabra en diferentes testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Y cada una de estas mujeres tienen una marca para nuestras vidas en los tiempos de hoy. Yo voy a hablar acerca de la visión a través de la fe, pero mencionaré dos escenarios que al final convergen y redundan en la palabra fe, visión, futuro. Y nos vamos entonces por la misma línea de la visión. Todavía no se ha llegado al punto de la visión de la iglesia, porque se ha estado enseñando primero sobre la visión para que podamos comprender que para llegar a la visión de la iglesia hay muchos puntos que debemos trabajar previo a esto. Hay muchas cosas que debemos subsanar, que debemos soltar, que debemos cambiar, que debemos trabajar para poder acuerpar la visión de la iglesia. Si nosotros no trabajamos en nuestra visión personal, propia, familiar, como individuos, nos va a costar mucho aceptar la visión de la iglesia, porque nadie puede dar lo que no tiene, y un ciego no puede guiar otro ciego. Si yo quiero trabajar en la visión, pero hay una persona que no tiene la misma visión, o por lo menos no entiende sobre visionar, es bien difícil poder trabajar. Entonces, el Señor Jesús me habla y a través de su Santo Espíritu, y me lleva al libro de Lucas 17:32. Es el segundo versículo más corto de la Biblia, donde Jesús le dice a los discípulos: acordaos de la mujer de Lot. Si usted lee todo el texto, al inicio en el versículo 5 y 6, los discípulos le decían al Señor Jesús: maestros, aumenta nuestra fe. Porque ellos sentían que estaban débiles o no comprendían lo que era manejarse en la fe. Pero cuando hablamos de fe en términos generales, hablamos que la fe mira hacia el futuro.
que la fe es visionaria, que la fe es futurista y que la fe desafía. La fe nos permite creer en lo que no vemos y nos ayuda o nos empuja a soltar el pasado, porque mientras estemos arraigados al pasado no podemos ver nuestro futuro. Entonces Jesús durante este pasaje tiene una trayectoria y él visita diferentes ciudades, y en lo que él va caminando y hablando con los discípulos, cuando ellos le dicen: maestro, aumenta nuestra fe, Jesús empieza a hablar sobre la venida de Cristo, lo que va a ocurrir en los tiempos de Noé, de lo que pasaba en ese entonces, comparándolo en esta fecha. Incluso compara la venida del Señor con el tiempo de lo que se vivió en Sodoma y Gomorra. De esa manera lo describe, cómo va a pasar. Voy a tratar de resumir la historia para poder llegar al punto clave de la palabra. Pero cuando Jesús llega al texto donde le dice: pero recuerden a la mujer de Lot, aquí yo me detengo y comienzo a estudiar y a investigar, porque creo que la gran mayoría aquí conocen la historia sobre Lot, sobre el sobrino de Abraham, que hubo una disputa entre los empleados, se separaron, Lot tomó hacia las llanuras cerca de Sodoma y Gomorra. Él no había decidido vivir en Sodoma y Gomorra, pero a medida que él fue creciendo en territorio y todo lo demás, él llegó y se estableció en ese lugar. Pero me llama poderosamente la atención lo que me describe la historia, que cuando Abraham intercedió por él y al final logró decirle: Señor, si hay 50 justos, si hay 10 justos y quedó un justo, si hay aunque sea uno, ten misericordia. Y el Señor accede a salvar o rescatar a Lot por honor o por ese amor por Abraham. Cuando el Señor envía 2 ángeles a ese lugar, dice que ellos llegan y encuentran a Lot sentado a la puerta de la ciudad. Cuando vamos a la historia, me dice que aquellos que se sentaban en las puertas de las ciudades eran los principales, por decirlo en nuestra época, los gobernantes, los políticos, gente de rango gubernamental. No eran cualquiera que se sentaban a las puertas de las ciudades. Durante el día se utilizaban para juicios, llegaban las personas: mira, tengo esta situación, ahí estaban los jueces, las leyes, todo lo demás. Y durante la noche llegaban los principales, los gobernantes, y ellos tenían como ese privilegio de estar ahí. Esto me dice a mí de que Lot había crecido no solamente como persona, sino económicamente. Estaba muy, muy pudiente. Por ende, la esposa de Lot gozaba de muchos beneficios, no era cualquiera, ¿verdad? Voy rapidito. Cuando yo comienzo a estudiar sobre ella, porque no voy a hablar sobre la obediencia o la desobediencia de ella, o sobre el pecado de Sodoma y Gomorra, no me voy a centrar en esto, me voy a centrar en 2 puntos muy sencillos. Cuando Dios, a través de los ángeles que le hacen la visita, le dicen: salgan porque se va a destruir la ciudad, y toda la historia que usted conoce, ellos salieron. Lot salió con sus hijas, las 2 hijas que no tenían esposo, porque Lot tenía 4 hijas, las otras eran casadas, y junto con su esposo, esas 2 se quedaron en Sodoma y Gomorra, y salió con la mujer. Y cuando ella sale, está a la parte de atrás de Lot, porque la Biblia dice que ella estaba detrás y miró tras sus espaldas a la ciudad, y es ahí donde comienza la primera parte de la enseñanza. Todos conocen la historia, que ella se convirtió en una estatua de sal. Pero cuando vamos a la descripción y comenzamos a buscar qué puede significar convertirse en una estatua de sal en nuestros tiempos, porque obviamente sería muy difícil ver este tipo de eventos, pero en el mundo espiritual hay muchas personas que están convertidas en estatuas de sal por causa de que perdieron la visión. Cuando la mujer de Lot miró hacia atrás, no tanto fue porque obedeció o no obedeció, más bien ella en su corazón tenía un apego por ese lugar. Yo imagino, hago una exégesis, que ella comenzó a pensar: mis finanzas, mi casa, mi heredad, el ganado, los criados. O sea, ellos salieron sin nada de ese lugar. En ese corre-corre, ellos salieron solo con las túnicas, los mantos que ellos utilizaban, que cargaban en esos momentos. O sea, que ellos prácticamente habían salido de ese lugar
a inciertas para ver a dónde el Señor los llegaba y los establecía. Por ende, esta mujer en el camino, yo hago un exégesis de que ella estuvo luchando con su interior de quedarse o no, porque al final ella mira atrás y se convierte en estatua de sal. Quiere decir que su visión de ella durante todo ese trayectorio estaba siendo limitada, estaba siendo probada. Fue una mujer que no creyó en la fe de lo incorruptible, de decir, estoy saliendo de este lugar y me están dando una oportunidad de vida, pero yo decido en mi corazón quedarme en Sodoma y Gomorra. Mire lo que dice la descripción: al convertirse en estatua de sal, queda totalmente una persona paralizada, queda inactiva, la persona queda totalmente destruida en físico o mentalmente. Le hago un poquito de la historia de Sodoma y Gomorra. Era una ciudad que había llegado a los ojos de Dios. El pecado era tan grande, pero tan grande el pecado, que dice la Biblia que cuando los ángeles llegaron a la ciudad y Lot le dijo, no se queden afuera, vengan a mi casa, yo les doy posada. Llegaron los hombres de la ciudad y literalmente le dicen, danos a esos hombres para que nosotros los conozcamos. El pecado de homosexualismo estaba en su total apogeo y ellos irrespetaron a estos hombres, y el pecado estaba tan fuerte que ellos ni siquiera les interesó que habían sido visitas de Lot y querían que Lot les permitiera entrar, y entraron en una disputa. Entonces el pecado había llegado tan pero tan grande, tan fuerte, que el Señor dijo, esta ciudad la tenemos que destruir. Pese a eso, esta mujer quería quedarse en ese lugar. Su corazón estaba tan apegado a Sodoma y Gomorra que al final del camino ella miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Hoy en día vemos muchos cristianos dentro de las iglesias convertidos en estatuas de sal. Espiritualmente hay muchos cristianos que por el apego a lo material, por el apego a las emociones, por el apego al pasado que no han dejado ir, por el apego a las situaciones de la vida, su visión ha sido escasa, corta, han perdido el horizonte o han perdido la dirección por la cual Dios los llamó, y espiritualmente están sentados en las iglesias, me decía el Señor, pero están en la condición de una estatua de sal. Personas que están sentadas entre medio de nosotros, pero están inactivas. Personas que están entre medio de nosotros adorando, alabando, levantan sus manos, pero su corazón está inactivo. Su vida propia está inactiva. Se han convertido en estatuas de sal porque han mirado el pasado, han mirado los deleites y la conexión con el mundo, y se han olvidado del llamado o se han olvidado del propósito por el cual Dios los llamó. Ahora voy al otro contraste de la palabra, la parte paralela de esto. En el libro de Jueces 1:7 hay una historia muy poderosa que habla de un rey que fue muy malo y derrotó a 70 reyes. Dice la Biblia en el libro de Jueces 1:7 que este hombre había derrotado a 70 reyes y les había cortado, mutilado los dedos, el dedo pulgar, los dedos, ambos dedos de las manos y de los pies. Para ese entonces, mutilar a una persona era una de las ofensas o de las deshonras más bajas que podía caer una persona. Porque cuando estudiamos acerca de los dedos de ambas manos y pies, podemos encontrar que sin los dedos pulgares no tenemos un equilibrio. El mismo cuerpo pierde equilibrio. Y que el dedo central, en la parte física o motora,
no permite que todo el cuerpo tenga una sincronía o todo el cuerpo tenga una movilidad, y es muy difícil. Es más fácil trabajar con otros dedos y tener a que perder estos ambos dedos y de los pies. O sea que cuando las personas las mutilaban, lo hacían con los esclavos, pero hacerle eso a un rey era una deshonra de lo más vil. Este rey que menciona la Biblia era de los descendientes cananeos. Ahora, cuando Jesús en el libro de Mateos se encuentra con la mujer sirofenisa, ese es otro pasaje bíblico muy conocido y muy predicado. La mujer va en busca de Jesús porque ella quería recibir un milagro de parte de Jesús, y Jesús comienza en una disputa con ella. Ella le dice a Jesús: necesito un milagro. Jesús había llegado a la ciudad. Dice la palabra que él no quería que nadie supiera, que nadie supiese que él estaba en el lugar. Pero él no pudo evitarlo, porque esta mujer cananea, esta mujer que había vivido, era de los griegos, dice la palabra, pero de nacionalidad, descendencia cananea, había interceptado al maestro. Ella lo rastreó, o sea, él trató de que nadie supiera que él estaba, pero esta mujer logró dar con él, porque esta mujer tenía una visión, ella tenía un plan preparado para poder abordar a Jesús, y ustedes se van a dar cuenta más adelante en este escenario. Y cuando ella llega y le dice: necesito un milagro, Jesús le dice: pero es que no es lícito darle la comida de los hijos a los perros. Ahora, si ustedes van en el libro, yo quiero que ustedes me sigan, el libro de Jueces 1:7, cuando el rey es capturado por Judá y por sus descendientes, usted nota que la Biblia dice que él le dijo a ellos: así como yo hice con esos 70 reyes que les corté los dedos de las manos y de los pies, así han hecho ustedes conmigo, y así Dios ha hecho conmigo, así Dios me ha pagado. Quiere decir que lo que él le había hecho a esos reyes era lo mismo que le había acontecido a él. Ahora, cuando vamos a la historia, nos damos cuenta que la mujer sirofenicia era descendiente de este rey. Ella venía del linaje de los cananeos, y ella conocía perfectamente la historia para poder decirle a Jesús lo que ella le dijo. Cuando ella le dice al Señor en la palabra: sí, yo sé, yo estoy clara y consciente. Voy a redactarlo de esta manera: una conversación entre Jesús y ella, porque la Biblia lo describe tal cual se lo estoy mencionando. Ella le dice: Señor, yo necesito un milagro. Yo tengo a mi hija atormentada por un demonio. Y Jesús está consciente de esto, pero Jesús le dice: no, pero es que tú no puedes exigirme a mí que yo le haga el milagro, porque primero yo tengo que atender los que son escogidos, a los cuales yo fui enviado para hacer los milagros y prodigios. Y ella le dice: no, Señor, pero es que yo necesito que tú me hagas un milagro. Yo te voy a decir por qué. Jesús le dice: no, lo que pasa es que los perrillos comen debajo de la mesa y no tienen derecho de heredar o exigir. Y ella le dice en esta conversa, porque yo hago una exégesis de esto, cuando me voy al libro de Jueces, ella estaba clarita que este rey había hecho mal y que había sido capturado por Judá. Y yo imagino que ella le dice: sí, yo sé que tú eres descendiente de Judá, porque tu linaje es de reinado. Y yo sé que yo, siendo descendiente de los cananeos, no tengo derecho a exigir. Pero hay algo: él le cortó los dedos a ellos, los limitó, les truncó su futuro, pero los dejó comer debajo de la mesa como perrillos. Por ende, aún los perrillos comen debajo de la mesa, y yo quiero mi milagro. Ella le reclamó algo a Jesús sin tener ningún derecho. Y hago una comparación, por eso les dije, hago una comparación en este mensaje de cómo una mujer le relata a Jesús. Jesús sabía lo que había pasado, pero aquí el punto es que cuando nosotros visionamos,
Cuando nosotros visionamos, ya suelto acá porque era la historia para recordar y entonces entro en el mensaje. Cuando nosotros visionamos, nosotros tenemos que desafiar a Jesús. Hay muchos que están sentados como la mujer de Lot, como una estatua de sal, llorando y lamentando una condición de vida, porque tal vez en el pasado tuvieron una economía buena, tal vez en el pasado tuvieron una relación buena, un matrimonio, una estabilidad, y se han quedado llorando el pasado y espiritualmente se han convertido en una estatua de sal, inservible. Y Jesús le dijo a los discípulos: no olvides a la mujer de Lot. La Biblia no describe todo en detalle porque hay cosas que se omiten, pero yo estoy segura que Jesús comenzó a hablarle de este episodio a ellos. ¿Ustedes quieren que yo les aumente la fe? Ustedes me desafían a aumentarle la fe. Pero no olviden por qué ella se convirtió, porque los discípulos en su mente, en su corazón tal vez querían, ellos tenían la idea de que la fe era porque Jesús le decía ten fe y automáticamente tenían la fe. Pero la fe va más allá. La fe te hace visionar. La fe te lleva a ser futurista. Y Jesús le estaba diciendo a ellos: no se centren en el pasado y vean al futuro para que su fe se pueda activar. Por eso hoy Jesús le habla a la iglesia y le dice: mucha gente sentadas en las sillas convertidos en estatuas de sal, inservibles y paralíticos espiritualmente, porque se quedaron pensando como la mujer de Lot en las riquezas y los bienes que iban a dejar atrás, y se concentraron en lo pudiente que Lot era, porque era muy rico, había llegado a tener mucho dinero, y su corazón de ella estuvo apegado siempre a ese lugar. Y cuando el Señor les dio la oportunidad de salir de ese lugar, porque tal vez quería darle el doble, el triple, como se quedó mirando el pasado, su corazón automáticamente se congeló, se frizó y su vida se paralizó. Y hay muchos cristianos hoy sentados, paralizados como una estatua de sal, que por más palabra que se les dé, por más motivación que se les dé, por más empuje, cuchara, mire, lo electrocutan espiritualmente y la persona sigue inmóvil. ¿Por qué? Porque el problema está en su corazón. Y como su corazón ya está convertido en una estatua de sal, está inmóvil, su visión está totalmente dañada. Ya no pueden ver. Por eso la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal, porque la visión de ella en su corazón ya había sido afectada. Cuando vamos al escenario de la mujer sirofenisa, que ella comienza en esa disputa con el Señor Jesús, ella no tenía realmente derecho a reclamar, porque este rey en el libro de Jueces había matado a 70 reyes, y dice la historia que estos reyes eran príncipes del pueblo de Dios. Por eso que Judá, cuando capturó a este rey, hizo lo mismo que él había hecho con él: le cortó los dedos de las manos y los dedos de los pies, y lo puso debajo de la mesa a comer como un perrillo. Este versículo tiene relación con el texto de la mujer sirofenisa, que era descendiente cananea de este rey. Había un contraste, porque Jesús era descendiente de Judá, de la línea de Judá, el que habían capturado a este rey descendiente cananeo, y ella le dice: yo lo sé, que yo no merezco, pero sabes que yo voy a desafiarte hoy, maestro, porque así como ese rey le hizo ese daño a esos hombres, él permitió que ellos comieran debajo de la mesa, así que yo quiero comer de la migaja que cae de esa mesa. Yo quiero comer de la migaja que tú, siendo rey del linaje de Judá, me permita a mí recibir mi milagro. Y esa mujer visionó. Ella iba en el camino. Yo hago la exégesis pensando cómo ella iba a debatir con Jesús, porque ella conocía esta historia. Ella sabía, madre, que este hombre había hecho mucho mal cientos de años atrás, y que ella no tenía ningún derecho. Y aquí entro con los otros, y me incluyo también. Nosotros muchas veces no hemos recibido porque no hemos visionado. Muchas veces no hemos visto la mano de Dios
a través de todas las cosas que queremos ver, porque nuestra visión ha sido corta, porque no conocemos el poder de la palabra. Porque imagínense esta mujer que no era cristiana, no era convertida, que no conocía de leyes, pero sí conocía de historia, llegó con una autoridad y le dijo a Jesús: yo sé que tú eres rey, yo sé que tú eres descendiente de Judá, yo sé que esa es tu línea y yo sé que tú me puedes decir que no, pero Él hizo algo que hoy me va a permitir a mí recibir mi milagro. Y así como los perros comen debajo de la mesa, y como esos 70 reyes comieron debajo de la mesa del rey de Judá, yo quiero comer. Ella visionó su milagro. Ella visionó en el futuro. Jesús, imagínense el contraste que dice la Biblia en Mateo. Jesús se estaba escondiendo de la mujer, madre. Él decía: no quiero que nadie sepa que yo estoy en esta región. Pero la mujer logró entrar, porque una persona con visión, no importa la circunstancia, esa persona visiona y dice: yo necesito que Él haga un milagro en mi hija. Y yo sé que aunque yo no esté en el linaje, que aunque yo no haya sido de los escogidos, hay algo que quedó atrás que yo voy a reclamar. Y Jesús, ¿qué le dice en ese versículo en Mateo 15? Oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieras. Y hoy Jesús te dice: pan verdadero, si tú visionas, si tú activas tu fe y la conectas a la visión y la conectas en mi línea, y tú reclamas como hijo, hermano, esta mujer no era hija. Ella no tenía que recibir. Ella le dijo: yo sé que primero son ellos, pero yo sé que mi visión futurista me va a otorgar mi milagro. Concédemelo. Y aquí hay muchas personas convertidas en estatuas de sal, porque han olvidado quiénes son en Dios. Y se han limitado a lo escaso, a lo corto, a lo mediocre. Se han limitado a su entorno, a la situación. Muchas personas han dejado de creer en Dios. Y el Señor me decía: muchas personas han olvidado quién yo soy. ¿Cómo es posible que una mujer de uno de los pueblos más terribles, los cananeos, una mujer que no tenía derecho legal, que no le era permitido recibir esta herencia, pudo arrebatar de esta magnitud? Lo que pasa es que Jesús está esperando, nuestro Dios Padre está esperando que tomemos la postura y posición de hijos. Y yo sé que esta palabra no le va a gustar a muchos, porque cuando nos confrontan, nosotros solo podemos agachar nuestra cabeza y a veces no nos gusta. Y muchas veces nuestros pulgares de los dedos y de las manos en el mundo espiritual han sido mutilados. Y aquí hay gente que están caminando mutiladas en el mundo espiritual. Han perdido el equilibrio, han perdido la parte motora, ya no pueden trabajar espiritualmente. Se han secado como la mujer de Lot. Viven en un estatus seco. Viven en un estatus de temor, porque viven con un miedo constante de lo que va a pasar mañana. Viven con un pánico de lo que va a pasar mañana, porque han quitado su visión, han quitado la mirada del Señor. Por eso Él dice en su palabra: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. La fe me lleva a visionar. La fe me lleva a romper paradigmas. La mujer de Lot se apegó a las riquezas. Ella se apegó a lo que estaba dejando atrás.
Ella tenía miedo porque ella no sabía en el futuro qué ellos iban a tener. Les había costado muchos años obtener toda esa fortuna que Lot había recaudado en todos esos años, siendo un principal de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Hay mucha gente que hoy en día en diferentes iglesias se han vendido por la parte económica, me decía el Señor. Gente que han preferido estar en un lugar de inmundicia y de pecado atroz con tal de estar económicamente estables. Y ya literal se han convertido en una estatua de sal. Dejaron de servir, dejaron de amar y dejaron de creer. Sin visión no hay futuro. Sin un futuro no hay visión. Si nosotros no sanamos nuestros corazones y no restauramos nuestras vidas en lo personal, nuestra visión, nosotros no podemos visionar junto al ministerio. Porque un ministerio con personas convertidas en estatua de sal espiritualmente no puede funcionar. Un ministerio con personas arraigadas todavía al pasado no pueden funcionar. Hay personas que se han centrado una vez que Dios lo ha restaurado, les ha limpiado la vida, les ha arrancado el pasado, siguen aferradas al pasado y todavía están peleando con Dios. Y todavía el Señor les está diciendo: oye, pero yo te llamé para grandes propósitos, para grandes planes. Hay mujeres, hay hombres que no conocen la palabra y ustedes lo ven en posiciones que les correspondería a los hijos de Dios, pero como han actuado como la mujer de Lot, se han convertido en estatuas de sal y no pueden funcionar así. Y el Señor me hablaba y me decía: hoy vamos a quebrantar el espíritu de la mujer de Lot. Vamos a quebrantar con aquellos que hoy están convertidos en estatuas de sal. Cada uno sabe su vida y su condición delante de Dios. Cada uno sabe con las batallas que ha estado atravesando. Cada uno sabe por lo que ha estado luchando, pero Dios nos está haciendo un llamado. Dios está llamando a la iglesia a hacer conciencia de que Él viene pronto, y como lo dice la palabra, Él viene ya pronto, pronto, está aquí en cualquier momento. ¿Y qué estamos haciendo por el Señor? ¿Qué estamos haciendo con los que el Señor nos entregó? ¿Qué estamos haciendo con los que Él realmente nos dio? Muchas veces hemos olvidado de dónde nos sacó. Muchas veces hemos olvidado cómo llegamos a este lugar. Cómo llegamos a un Emuel donde fuimos restaurados. Cómo llegamos a esta casa y donde se nos ha dado palabra. Y el Señor traía a mi corazón, marcándome fuertemente con la mujer sirofenisa, porque ella le dijo a Jesús: yo sé que tú puedes hacer un milagro en mí. Y Él me confrontó mucho esta semana con esa palabra, porque nuestra niña lleva varios días ya, creo que con hoy una semana de estar bien enferma, en quebranto de salud. Y cuando el Señor me confrontaba con esta palabra, me decía: pues tu fe tiene que ir más allá. Y yo llevo varios días sin dormir, yo creo que por eso que las ojeras se me marcan más. Y yo le decía al Señor: yo no quiero colgar el mensaje, porque por más sencillo que sea, tengo una asignación, pero mi cuerpo realmente no me daba para levantarme. Yo decía: Señor, pero yo tengo que arrebatar como la mujer sirofenisa. Yo tengo que ir más allá, porque si esta mujer, que no era de linaje, que esta mujer no había sido ni siquiera impregnada por esa gloria hasta ese momento que conoció a Jesús, ella no dijo que no, ella dijo: yo voy, yo tengo que hablar con Él, Él tiene algo para mí. Y la fe de esta mujer desafió a Jesús. Y yo dije: tengo que ir. Mi esposo dice: vamos. Nosotros teníamos que correr con ella para el hospital, prendida, en fiebre, la boca toda reventada. Y yo declarando palabras. Yo digo: mi fe se tiene que activar. Mi fe se tiene que activar en el nombre de Jesús. Yo voy a visionar, porque yo soy una mujer de altar. Mi esposo es un hombre de altar. Mis hijos son hombres, mujeres de altar. Mi familia le pertenece a Dios para servirle a Él. Yo no puedo dejar que el enemigo me robe. Yo tengo que pararme firme. Yo tengo que ir. Y
yo les exhorto en esta mañana, comencemos a visionar. Hoy vamos a hacer una pequeña oración, pero tiene que ser una oración con convicción, porque la palabra tiene que romper y penetrar. Ya es hora que como hijos nosotros tomemos nuestra postura delante de Dios. Ya es hora que nosotros soltemos el pasado y miremos adelante, que nosotros podamos visionar y ser futuristas. Si tú no visionas, tú no vas a alcanzar y vas a lograr lo que el Señor tiene para ti. Mira el contraste de estas dos mujeres. Una mujer que se quedó atrás, una mujer que se lamentó de su tristeza. Hay personas que quieren vivir su vida llorando y lamentándose. Hay personas que viven amarradas a las tristezas, los resentimientos, los dolores, el odio, la amargura, a las limitaciones, y se han quedado ahí. Se han convertido en estatuas de sales y están inmóviles y no han hecho nada y no podrán hacerlo porque determinaron quedarse así. Pero también hay personas como esta mujer que aun cuando no tenía ningún derecho, que aun cuando no tenía ninguna posibilidad, ella irrumpió en los tiempos y desafió a Jesús. Y el Señor te está llamando hoy a que tú lo desafíes, a que tú le digas a Él: yo necesito un milagro. Aquí hay gente que tiene un derecho legal para poder exigir y pelear un milagro. Aquí hay gente que ha peleado la buena batalla y que se ha parado firme. Y hoy el Señor le habla a mucha gente: ¿por qué has callado tu boca? ¿Y por qué te has limitado? Nos hemos quedado en el ring recibiendo golpes. Nos hemos quedado llorando y viendo la situación, teniendo a un Dios grande, y nos hemos limitado simplemente a soltar la palabra, porque no le hemos creído a Él, porque no hemos visionado. Dice el Señor: ¿qué es lo que ves? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Vamos, cierra tus ojos. Adrián, me acompaña. ¿Qué tú quieres? ¿Qué hay imposible para mí? ¿Por qué te has limitado? Aquí hay gente que están peores que los discípulos. La fe murió, no hay ni gota. Los discípulos le pidieron: aumentanos, pero aquí hay gente que no tiene ni un poquito. Aquí hay gente que la visión se le murió hace mucho tiempo. Hay gente que ya no visionan, que no tienen anhelos, no tienen sueños, ya no tienen esperanza. Hay gente que ni siquiera pueden creer que Dios puede hacer algo por ellos. Esto no se trata de cuánta palabra se dé, porque aquí se da palabra. Aquí la palabra que se da es fuerte. Palabras que desafían el carácter del hombre. Palabras que vienen con oración y lágrimas. Pero dice el Señor: ¿hasta cuándo te doy más palabras, pan verdadero? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo más palabras para que reacciones? ¿Hasta cuándo vas a mendigar? Esta mujer sí podía comer como los perrillos, pero tú y yo somos reyes y sacerdotes. La mesa está servida para nosotros. Pero aún la fe de esta mujer le permitió a Jesús hacer como ella quería. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase como tú quieras. Pero tú sabes por qué estás en esa condición. Cada quien sabe, y el Señor le ha estado hablando al que sabe que necesita esta palabra. Y cada quien recibe la palabra en su corazón y la atesora.
Pero aquí hay gente que tiene que hoy pedirle al Señor, no que le aumente la fe, que le resucite su fe, su visión. Aquí hay gente que tiene que decirle: Señor, ciertamente he perdido el amor por ti. Si tú no reconoces que tú necesitas volver a nacer en Él, si tú no reconoces que necesitas amar con esa pasión otra vez y no te visionas en el futuro, tú no vas a ver buenos tiempos. Te vas a quedar como estatua de sal espiritualmente y amputado de tus dedos que te dan la movilidad en el mundo espiritual. La autoridad, mucha gente se le cortó. La autoridad en el mundo espiritual se le cortaron. Pero hay una palabra sobre esta casa. Y el Señor dice: todavía, iglesia, todavía yo estoy esperando por ti. Hay cosas que tienes que soltar, que tenemos que dejar ir. Ponte de pie, iglesia. Y este momento es desafiante para nosotros. Tú decides hoy si quedarte como una estatua de sal, inmóvil e inservible toda tu vida, y que no te garantiza la salvación, porque a medida que te vas secando, que te vas muriendo, vas perdiendo la posibilidad de verle cara a cara. A medida que pasa el tiempo y tu vida se seca y tu vida espiritual se muere, como la mujer de Lot, vas perdiendo la posibilidad de verle a Él. Porque una cosa lleva a la otra, y cuando vamos perdiendo poco a poco, llega un momento donde ya no tenemos nada, donde ya no hay ninguna opción. Convertidos en estatua de sal, ya no hay nada que se pueda hacer. Pero hoy el Señor Jesús te está diciendo: aun cuando te hayan cortado los dedos de la mano y de los pies, te hayan quitado la autoridad, cuando te hayan quitado la movilidad, cuando hayan querido secar tu visión, porque le han secado, le han quitado la visión, le han puesto vendas mágicas a muchos y no pueden ver lo que está frente de sus ojos. Aún Jesús te está desafiando con esta palabra. Por eso hice una comparación con estas dos mujeres. ¿En qué posición estás tú hoy, iglesia? ¿Estás en la posición de la mujer de Lot, que se convirtió en una estatua de sal y que no pudo prever el futuro de su familia? Porque dice la Biblia que después que Lot salió con sus hijas, se metieron en una cueva. Cuando tú no tomas la decisión correcta, estás destinando a tus hijos, a tu descendencia, a vivir en cuevas espirituales. Y tú sabes lo que traen las cuevas. Dice la Biblia que cometieron incesto porque emborracharon a su padre y se acostaron con él para tener descendencia. Su visión había sido totalmente destruida. Cuando nosotros no tomamos la postura correcta en el mundo espiritual, metemos a nuestros hijos en cuevas. Los metemos en cuevas esperándolo los devoradores, porque cuando ellas entraron en esas cuevas, entró los espíritus de maldad en ellas. Les cegaron más la visión y le dijeron: cometan incesto. Emborracharon a su papá primera noche y se acostó una con él. La segunda noche, la otra hija. ¿Y qué pasó? Nacieron dos
grandes naciones enemigas del pueblo de Dios. Los moabitas le hicieron la guerra toda la vida al pueblo de Dios. Cuando tú no tomas tu postura y decides quedarte como una estatua de sal, estás entregando tu generación a los demonios. Y ahora tú no lo ves, pero en el mundo espiritual los estás metiendo en una cueva. Y en la cueva que hay desesperación, miseria, hambre, locura, desenfreno. ¿Por qué estas muchachitas hicieron esto? Porque ellas venían de Sodoma y Gomorra. En su espíritu ya había sido impregnado lo que se movía en este lugar: lesbianismo, homosexualismo, lujuria, sadomasoquismo, maldad y crueldad. Y cuando tú no te paras firme y decides quedarte como un inservible, como una estatua de sal, le estás entregando tu generación a los demonios. Y el Señor te dice hoy, iglesia, despierta, pan verdadero. ¿En qué posición estás? Rata baba 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 she. Rata baba 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 she la 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 la. Oh baba 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 she la la baba. Oh re be 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 be. Oh rakatara baba baba. Oh raba baba 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 she tara baba. Rakatara baba baba she la la la. Re baba baba baba. Oh raba baba baba baba. Oh se te re be 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 be. En la iglesia se ha metido este espíritu. En la iglesia se ha metido este espíritu. Y no porque aquí no se ore. Y no porque aquí no se ayune. Se ha metido porque hay personas que siguen viviendo en Sodoma y Gomorra. Hay personas que su corazón está apegado al lugar de inmundicia. Ponle nombre al lugar donde tú estás. Pero te has resistido, dice el Señor. Te has resistido y quieres vivir en el status quo. Quieres vivir inservible como una estatua de sal. Hay personas que han determinado y ya dijeron, hoy le dijeron a Dios: yo voy a seguir, pero yo no sé qué pueda pasar. Y Dios no te está llamando a que tú le digas a Él eso. Él te está diciendo: desafíame como la mujer sirofenisa. Desafíame como esa mujer que no tenía ningún derecho, pero ella entendió en los tiempos que había algo que le podía dar su bendición. ¿Cómo es posible, iglesia, que tú le estás entregando la comida de tus hijos a los perros? Rompemos y quebrantamos ahora. Ponte la mano en tus ojos y comienza a arrancarte las vendas.